Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Es un privilegio nuevamente estar aquí delante de la presencia del Señor. Así como estamos, amados hermanos, les voy a invitar que podamos hacer una oración. Pedir primeramente la dirección del Señor es algo importantísimo y yo creo que usted como yo, también todos venimos a escuchar la palabra del Señor. Así que vamos ahora, mis amados hermanos, así como están. Señor amado, bendito Dios, en ti confiamos. Lo que queremos, Señor, en esta hora es lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Hoy queremos contemplar tu presencia, Señor, a través de la alabanza, como lo estuvimos haciendo. Queremos escuchar, Señor, de esa voz celestial, Señor, que habla nítidamente para nuestras vidas. Queremos, Señor, ser transformados, pero sobre todas las cosas, seguir escuchando lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Que nos puedas cambiar, que nos puedas enseñar, Señor. Este tiempo tan difícil, ya en otros lugares no se escucha de tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que en su gran misericordia bendiga a mis hermanos que hoy han hecho un sacrificio, un esfuerzo para poder llegar. Y te doy gracias por ello, Señor, pero primeramente por tu palabra, por esta congregación, por Casa de Oración Banfield. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarle acerca de la humildad. Es algo que me llamó mucho la atención, por eso le titulé La humildad. Es algo que habló realmente el Señor a mi vida. Busqué mucho acerca de esto porque a veces nosotros estamos sentados aquí, yo también estoy sentado en ese lugar donde usted está sentado, y escucho a mis hermanos predicadores que de una manera u otra, el pastor también, y muchos de los que predicamos, escucho cómo te da ese momento de meditar cuando ya está la palabra ahí en acción, cuando está siendo predicada. Y ahí en nosotros, en nuestra mente, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y yo sé que a usted también le va a pasar lo mismo, empieza uno a tener esa comunión, porque empieza a meditar interiormente y quiere llegar a alcanzar lo que el predicador está diciendo, y estoy convencido que es así, porque queremos entender lo que el predicador está diciendo en ese momento, y bueno, y eso nos hace que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Y nos vamos regocijados, porque justamente vamos cada uno diciendo, el Señor me habló. Y esa es la finalidad, de que el Señor nos hable. Y yo estando en ese lugar también veía como el miércoles pasado nuestro hermano Ariel predicaba acerca de que si estamos preparados, ¿no?, para la venida del Señor. Veía como el hermano Esteban, también el día domingo, predicaba acerca que realmente golpea, hermano, el corazón. Porque si hay algo que hay que glorificar, no es al hermano, no es al predicador, sino es a la palabra. Y en ese punto, cuando yo llego, que también alcanzo y soy alcanzado por la palabra del Señor, me doy cuenta que hay muchas cosas que todavía tiene que mi vida ser ajustado por la palabra del Señor. ¿Cuánto quieren ser ajustados por la palabra del Señor? ¿Cuánto quieren ser disciplinados por la palabra del Señor? Y ahí es cuando encontramos este muro, este paredón, que es lo que está hoy presente aquí. Somos nosotros y el Señor. El Señor nos quiere hablar
y se encuentra con nosotros, cara a cara, y Él lo que quiere tratar es justamente con el corazón. Y en base a eso, yo fui amoldando mi predicación, o sea, preparando ya esta predicación, porque yo de antemano ya tenía que ir preparando ya mi corazón primeramente, ¿no? Para poder yo predicar y hablar acerca de lo que el Señor habla primeramente a mi vida, porque si no yo no le podría decir nada sin antes el Señor hablarme a mi vida. Y en eso me encontré con la humildad. Y la humildad no es algo sencillo, hermano, de procesar. No es nuestra la humildad. No es algo carnal. Ese es el problema de cada uno de nosotros. Porque seamos sinceros. Y yo me tengo que sincerar delante de la presencia del Señor. No soy humilde. Aunque usted me vea aquí con traje, corbata, pero hermano, tenemos esa partecita de nuestro interior internamente que solamente el Señor Jesús conoce. Y no somos fáciles. Muchas veces nosotros nos sentamos, digo nosotros, cada uno individualmente en nuestros quehaceres, no sé, en nuestra casa, en nuestro living, no sé, donde el Señor esté, agarramos, abrimos la Biblia y a veces hay parte que nos gozamos con el Señor porque le entendemos tan clarito, es algo precioso cuando el Señor te habla, impacta tu corazón y te gozás y te regocijas y llorás y no sé, es algo hermoso. ¿Lo ha vivido usted? Estoy seguro, amados hermanos. Y cuando a medida que nosotros vamos creciendo, estamos sentados, como yo siempre dije, estamos miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor. ¿Qué más tiene el Señor para decir para nuestras vidas? Y es un poco lo que yo quiero predicar y no me quiero extender mucho, simplemente hago una pequeña introducción, porque la verdad que me llamó mucho la atención, porque digo, claro, uno no puede decir, mira, yo ya hoy predico la palabra del Señor. Ya predico la palabra del Señor, qué bien que ya estoy delante de la presencia del Señor, yo ya estoy tocando con mis manos el cielo, ya estoy alcanzando lo que quizás en su momento sufrí, lo que quizás en su momento tuve que padecer porque no lo podía entender al Señor. Pero sin embargo, tenemos todavía esto que el Señor de repente te hace así, como estoy haciendo. Te sacude un poquito. Pero ¿por qué nos sacude el Señor muchas veces? Y es necesario que seamos sacudidos, seamos zarandeados, como lo quiera llamar. Y es porque todavía nosotros tenemos que entender, tenemos que ser conscientes y entender de que lo que es la palabra del Señor es espíritu, es espiritual. Nosotros somos carnales. Entonces, pero sin embargo nos da la posibilidad de la palabra del Señor de que cuando el Señor habla, fíjese que todas las lecturas que nosotros leemos desde aquí, el Señor está haciendo lo que hoy quizás nosotros estamos haciendo. Nada más que el Señor no tenía un púlpito, nada más que el Señor no tenía un lugar así como esto, no tenía luces, ventiladores, sino que lo hacía al aire libre. Y les hablaba y lo llamaba a sus discípulos y les hablaba claramente, pero la claridad iba... la palabra espiritual impactaba en el corazón, porque ahí es donde radica el problema del hombre, en el corazón. Entonces, cuando él le llama, fíjese que hay una lectura que antes le quiero leer para que nosotros vayamos familiarizándonos respecto a lo que dice la palabra del Señor. Fíjese que el Salmo 1, arranca con algo tan precioso.
que parecía que yo ya lo había leído, lo había releído y un montón de cosas, ¿no? Y ya lo había entendido aparentemente, pero fue necesario que en estos días el Señor me hiciera ver y me hiciera mostrar si yo realmente estoy en esta condición. Y fíjese lo que dice, y usted conoce el Salmo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Fíjese, bienaventurado, que no anduvo en consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Y dice lo que es tan hermoso: y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Fíjese la diferencia, ¿no? de lo que hace el Señor respecto a esto, ¿no? Porque dice que el que está junto a agua de corriente, plantado junto a corriente de agua, dice que ese varón es el que realmente llega a alcanzar la madurez de entender y comprender que va a ser grandemente bendecido, pero justamente por a dónde está. No está en cualquier lugar, sino que está plantado junto a agua de corriente. O sea, ahí. Y nosotros no tenemos ninguna fuente visible donde nosotros vengamos a buscar agua. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Tenemos la Biblia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dónde acudir siempre y de dónde estar bebiendo y de dónde estar siendo sostenido. Porque necesitamos que el Señor trate viva y directamente con nuestra persona, con nuestra vida, con nuestra propia humanidad, que pueda tratar. Y fíjese que en esta bienaventuranza, cuando yo veía, tenía que también, así en aquellos tiempos, era Dios hablando y mostrando a través del Salmo, David escribiendo esto y mostrando acerca de lo que es un bienaventurado. Nosotros estamos en la condición, y si yo le pregunto, no levante la mano. Si yo le pregunto, digo, ¿somos bienaventurados delante de la presencia del Señor? ¿Estamos en condiciones como para poder decir, la verdad que yo soy capaz de entender y comprenderlo al Señor tal cual como Él me está hablando? Porque esa es la finalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a lograr delante de la presencia del Señor. Entenderlo justamente al Creador, a Jesús, aquel que vino a tratar con cada uno de nosotros. Y nosotros estamos justamente porque tuvimos un trato. Y ese trato había sido personal. Y le pudimos entender, y lo poquito que pudimos entender, nosotros hoy por hoy seguimos el camino. Ya no nos perdimos, ya no nos fuimos, ya no nos esquivamos, sino que ya le entendimos y empezamos a seguir al Señor. Pero dentro de este caminar que vamos llevando, todavía el Señor nos muestra algo que nosotros tenemos que entender. Y ahí es donde justamente quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor cuando el Señor Jesús empieza su ministerio hablando acerca de la bienaventuranza, del Sermón del Monte. Y ese sí que cuando el Señor habla y está a su discípulo, ¿no? Y ahí lo vamos a leer en San Mateo capítulo 5, versículo 3. Fíjese que dice también que el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, le dice bienaventurado. Y quiera el Señor que nos halle bienaventurado. Quiera que el Señor, a medida que va tratando con nuestras vidas, pueda decir bienaventurado.
Y yo sé que es posible. Dice la palabra del Señor, lo tiene ahí en San Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si nosotros lo miramos así, ligeramente lo vemos al Señor Jesús diciendo a sus discípulos, bienaventurados, felices, gozosos. La verdad, el Señor hablando, pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí, porque esto es lo que justamente el Señor tiene que preguntar, porque siempre la mente es más rápido de lo que la palabra del Señor quiere decir, y lo primero que nosotros pensamos, que está hablando del mendigo, que está hablando del pobre, que el que nosotros hoy conocemos, pero no relacionamos esto con mi corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? ¿Qué es lo que quiso decirle a sus discípulos el Señor Jesús? ¿O qué es lo que el Señor quiere decir hacia mi vida? Y si estoy en la condición de un bienaventurado, porque yo le puedo decir, amados hermanos, somos bienaventurados y todos nos gozaremos y todos glorificaremos al Señor y diríamos, pero realmente usted y el Señor, usted y yo, realmente esa palabra que dice bienaventurado, soy bienaventurado, me considero pobre de espíritu. ¿Soy yo la persona que me encuentro en una condición completamente muerto a mi yo? ¿Me considero yo que soy incapaz? ¿Me considero yo delante de Dios una persona que realmente estoy rendida, fulminado, por así decirle, delante del Señor Jesús? ¿Me encuentro yo en esta condición que ya hoy puedo levantar mis ojos al cielo, ya tengo mis manos moviendo, tengo mi cuerpo? ¿Puedo yo realmente en esta condición que el Señor me está diciendo, preguntémonos, hermano? Somos pobres en espíritu y muchas veces nuestra reacción nos hace ver que no lo somos. Por eso es el título, la humildad. Porque esto, cuando el Señor Jesús y sus discípulos siempre chocaban. Los discípulos, ¿se acuerdan cuando prediqué la vez pasada? El Señor hablándole a los discípulos y los discípulos no lo pudo entender al Señor. Y entonces, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. Y se fueron. ¿Qué es lo que ellos no entendieron? La palabra no lo entendieron. ¿Lo querían al Señor Jesús? Sí, lo querían al Señor Jesús. Pero ellos no le podían entender lo que Jesús decía. Y esto es lo que pasa, dice el Señor sentado ahí con sus discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu. Él empieza hablando a los discípulos, hablando al hombre, hablando a la mujer, bienaventurado. Pero para poder llegar a ser humilde, para poder llegar a entender y comprender lo que realmente la palabra del Señor, sin mirar a los demás. Sin mirar a los demás, sino que el Señor y uno mismo, delante de la presencia del Señor. El Señor impactando con su palabra a través de esto y diciéndonos para que realmente nos encontremos lo que la palabra del Señor dice. Y realmente quiere y está tratando con nuestro corazón la palabra del Señor. Porque nos va a mostrar de que todos estos aspectos que el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, hasta el día de hoy todavía sirve esto.
A nosotros todavía nos sirve porque esto aparentemente se le puede hablar a uno que todavía no entendió, no agarró la Biblia, no leyó, y le decimos nosotros, bienaventurados los pobres en espíritu, y capaz que él, el pobre o yo, cuando en su momento me hablaron de esto, me está diciendo que yo soy un pobrecito. El Señor me quiere mucho. Soy un pobrecito. Pero el pobrecito que yo tomaba era simplemente, pobrecito, mira cómo está. Pero el Señor directamente es al corazón, diciéndome. Y entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que todavía en este tiempo existe en la vida personal, existe la soberbia, existe el orgullo, existe la altivez. Existe el insensible. Existe el que no ve. Existe el sordo. Y yo sé que usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Entonces, si todavía existe, quiere decir que yo todavía tengo que seguir siendo tratado por la palabra del Señor. Porque yo me analizo, y cada uno sé que nos están analizando, y cada uno nos analizamos y nos encontramos que no somos humildes. ¿Y qué necesito para yo ser bienaventurado? Necesito ser humilde. Necesito ser sencillo. Necesito ser manso. Porque si no, la palabra, hermano, sería como el pato que está ante una gotera y le está lloviendo. ¿Nunca lo vio un pato como cuando llueve, cómo hace? ¿No lo vio? ¿Le dije que yo era del campo? Yo aprendí mucho en el campo te enseñan mucho los animales. La gallina no es así. A la gallina sí se le moja todo. Pero el pato se pone en un lugar porque el Señor lo crió así, el Señor lo creó así, y el pato es para el agua y la gallina es para la tierra, así que... Y al pato le llueve y lo único que hace se pone en un estado y todo el agua que le cae se le resbala. Y yo no creo que eso sea la condición de un creyente. Cuando la palabra del Señor te dice, muchas veces antes se usaba el que se decía, este palo es para el gallinero de al lado. Pero no, hermano. No, mis amados hermanos. Esta palabra es para mí. Yo quiero ser cambiado. Yo estoy acá porque quiero escuchar la voz de Dios. Yo estoy acá porque justamente quiero que este corazón viejo muera. Yo estoy acá, hermano, porque necesito de la paz del Señor. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero entenderle al Señor qué es lo que quiere decir. Realmente soy manso. Porque fíjense que sigue diciendo la palabra del Señor. Bienaventurados son los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo ni siquiera lloro, hermano, cuando escucho la palabra del Señor. Fíjense que eso es algo físico, es algo que tiene que ver que aparentemente parece que te sentí un momento emocionante o emocionado y te sentí tocado y bueno, te cae unas lágrimas, pero eso es propio. No se puede evitar. Pero fíjense que también dice, bienaventurados los que lloran. Y sigue diciendo el Señor, ¿no? Bienaventurados los mansos. Eso sí que es algo terrible. No tiene que ver conmigo eso. Yo no nací para ser manso. Y muchas veces, ante una reacción de lo que sea, de cualquier índole, estoy siempre reaccionando.
Hay algo que un hermano me pone mal, hay algo que un hermano dijo me molesta, hay algo que me pasa, y eso hace denotar que no sos manso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Como leímos en el Salmo, dice que ese varón estaba plantado. Y entonces, para que todo eso no suceda o no suceda más, y si sucede, uno vaya acudiendo y decir, otra vez me volvió esto. Otra vez tengo que ir delante de la presencia del Señor. Sí, es necesario ir 1, 10, 15, la veces que sea necesario estar delante de la presencia del Señor, ir delante de la presencia del Señor. Porque uno necesita y tiene la necesidad de rendirse ante la presencia del Señor. Yo no quiero vivir siendo orgulloso, yo no quiero vivir siendo egoísta, yo no quiero vivir siendo todo lo contrario de la humildad. Si a mí la palabra del Señor me está diciendo, bienaventurado el manso, ¿por qué no puedo ser? Si es el Señor el que me está diciendo que yo tengo que ser manso. Y ahí es cuando yo estoy dando como la bicicleta que existen hoy en un recinto como esto. Gira pero no va a ningún lado. Repercute solamente en las piernas. Y la palabra del Señor no es algo, no es de ese mecanismo. La palabra del Señor es algo espiritual, es algo que te trata, es algo que te habla y te está diciendo la verdad de tu vida, de tu condición ante Dios, y está en vos tomar esta decisión de rever tus pasos, de decir, quiero cambiar. ¿Por qué yo tengo que ser un 50 y dejarle un 50 al Señor? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué yo no puedo vivir la comunión al 100% con el Señor? Porque entonces yo voy a andar, como dice, que vamos a andar en los lugares celestiales. Pero amados hermanos, si damos un paso y hay algo que me cuesta y estoy contendiendo y estoy dando vuelta y soy... Y hablando un poco de, no es algo comparativo, pues simplemente es algo que uno denota, porque ahí está el punto, cuando un animal a través de una persona lo toma, por ejemplo, un caballo, un caballo no lo puede traer del campo y hacerlo al jinete, subir y andar y hacer, imposible. Tiene que primero llevar un trato, ese animal está muy salvaje, le tiene que hacer un trato, le tiene que hacer esto, le tiene que hacer lo otro, y lo tiene que tratar. Si no le trata, no hay nadie que lo pueda domar. Pero sin embargo, ese animal es potentísimo, es tremendamente fuerte. Le pones una vaca y lo arrastra. Y nosotros, delante de la presencia del Señor, estamos siendo tratados. Porque un animal lo trata el hombre. Lo saca de un estado salvaje y lo domina. Dice la Biblia eso. Y entonces, nosotros, con el Señor, somos tratados, pero con una variante, con una pequeña variante. Que ese animalito llevará 1 o 2 años de tratamiento y ya está, ya alcanza y sobra, con eso ya está. Nosotros todavía, hasta que el Señor nos venga a buscar, está tratando con nuestras vidas. Y justamente el trato personal es esto. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, nos hicimos tardo.
Y no es algo despectivo, no es algo que uno es retardado. No, amados hermanos, no estamos hablando de eso, sino que dice, porque se hicieron tardo para oír. Y a veces nosotros, hay algunos que va avanzando rápido, pero ¿por qué avanza? ¿Será que tiene un trato personal el Señor con esa persona, con ese hermano, con esa hermana? No, es porque ese corazón tuvo la finalidad, tuvo la comprensión, entendió exactamente lo que el Señor quiere decir para su vida. Entendió la humildad. Entendió que no tiene que ser soberbio o soberbia. Entendió que tiene que ser manso. Entendió que tiene que ser un pacificador. Entendió que tiene que ser pobres en espíritu y no un altivo. Entendió que lo que el Señor quiere para mí es algo que tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con lo carnal. Entonces, ahí es cuando empieza y existe como dos potencias. Y los discípulos no dijeron nada de esto, pero esto quedaron escrito. Y esto es lo que el Señor tiene que seguir hablando. Quizás ya nosotros en un tiempo no escuchemos más esta palabra. Y quizás ya no sea necesario escuchar estas palabras. Pero mientras que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, la palabra la vamos a escuchar. Y sigue diciendo, ¿no? La palabra en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando el Señor les habló a sus discípulos acerca de de todas estas bienaventuranzas, como quedaron ahí escritas, como que fue algo que fue tan sencillo. Y muchas veces nosotros también, o en su momento, a nuestros principios, escuchamos las bienaventuranzas, leíamos la bienaventuranza y la pasábamos, y leíamos, no sé, todo lo que está en el Nuevo Testamento y nos gozábamos y todo era lectura. Pero pasado el tiempo, en este tiempo que ya tenemos un crecimiento, que ya estamos a una altura, nos encontramos que no era fácil. Le pongo por ejemplo, ¿no? Si yo de este lado tengo una piedra de 1 kilo y de este otro lado tengo una piedra de 100 kilos, ¿cuál es más fácil levantar? La de 1 kilo. ¿Pero por qué? Porque todas la pueden levantar. Y solamente los fuertes, los que están preparados, pueden levantar esa piedra de 10 o de 15 o de 20 o de 100 kilos. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Porque yo digo, es más fácil y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, aún un niño lo puede levantar esa piedra de 1 kilo. Pero muy difícil va a ser para usted y para mí levantar esa piedra de 10 kilos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Qué quiero hacerle una parábola? No, lo que estoy tratando de hacerle entender, amados hermanos, es que el punto es cuando uno está preparado. Cuando uno tiene la capacidad, cuando uno tiene eso que la palabra del Señor le llama, cuando les hablaba a sus discípulos, simplemente no se habló de la palabra. Muchos de esta bienaventuranza no dijeron cuál fue la reacción de sus discípulos. Quedó en que eso, lo pusieron por obra, lo pudieron entender al Señor.
No dice, simplemente fue una prédica del Señor hacia aquella multitud. En este tiempo, la capacidad que nosotros tenemos, era el Señor hablando solamente su voz, ida y vuelta. Ahora en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos la presencia del Señor en medio de nosotros, su Espíritu Santo tratando con nuestras vidas, y también tenemos la voz, su palabra. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano, el creyente de este tiempo, ya tiene la capacidad de entender, a través del Espíritu Santo, entender la palabra del Señor y llevarlo y asimilarlo a su vida. Para que no nos tome de sorpresa, para que nosotros no caigamos en lo que dice la palabra del Señor, en dar tanta vuelta como el pueblo de Israel, 40 años, y no podían avanzar. Nosotros tenemos toda la palabra del Señor tenemos en nuestras manos. Tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo, dice que es el que discierne, el que nos escudriña, el que nos muestra. Tenemos todo, no somos faltos, carentes de lo que es del trato del Señor hacia nuestra vida. Tenemos todo en nuestras manos. ¿Por qué nosotros no podemos crecer? ¿Por qué nosotros no podemos avanzar? Y ahí es el punto donde nosotros nos encontramos, que nuestra rueda espiritual patina. Nosotros no somos humildes. No somos mansos. ¿Qué necesitamos para ser manso? ¿Qué necesito yo para ser capacitado? ¿Qué necesito yo para ser un bienaventurado? Por eso la palabra del Señor tiene esto para nuestras vidas, diciéndonos y mostrándonos, para que no caigamos, para que no erremos el camino. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, siempre provoca dos reacciones. La reacción primitiva es no poder entender la palabra del Señor y no nos preguntamos por qué no la puedo entender la palabra de Dios. Nunca preguntamos. En el momento que estamos escuchando la palabra del Señor, aparentemente parece que la palabra va asimilando como una pantalla que va pasando rápidamente y no la puedo asimilar para mi vida. Y no me preocupo de que si realmente esa palabra es para mi vida y yo no la puedo entender, y no me preocupo tampoco por qué no la puedo entender. ¿Por qué yo no puedo escudriñar? ¿Por qué yo no puedo entrar en el Espíritu esta palabra? No la puedo asimilar para mi vida. Y son todo por estas cuestiones que yo no puedo llegar a alcanzar muchas veces y no puedo llegar a la plenitud de lo que el Señor me habla día tras día. Y si es necesario, el Señor año tras año va a seguir hablando y va a seguir atrás. Tenlo por seguro, amados hermanos, que el Señor nunca nos va a dejar. Fíjense que lo que dice en San Mateo, de que el Señor siempre hasta el fin estará con nosotros. O sea que nosotros vamos a seguir teniendo ese trato personal hasta el fin, hasta que se termine todo, hasta que nosotros el día de mañana abramos nuestros ojos y nos encontremos cara a cara con el Señor. Hasta ese día el Señor va a tratar con nuestra vida. Porque este hombre, este cuerpo, esta carcasa que nosotros tenemos, siempre va a buscar lo terrenal y siempre se va a oponer a las cosas del Señor. Nunca va a llegar a decir, entendí, comprendí, me humillé.
No, nunca va a decir esto. ¿Por qué existieron en la antigüedad? ¿Por qué existió? ¿Por qué Satanás cayó de la presencia del Señor? Porque él se creyó mejor que Dios. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Y cuando uno ve todos los sucesos que habla la palabra del Señor, nos damos cuenta que si yo no me dejo tratar por el Señor, si el Señor no cambia estos aspectos de mi vida, estos puntos donde quiero ser pero no puedo, quiero llegar a que el Señor diga, bienaventurado mujer, bienaventurado varón. Muchas veces no puedo llegar a alcanzar justamente por esto. Y lo que dice, y el trato del Señor para nuestras vidas, tiene que ver justamente cuando todo en nuestro corazón hizo un clic y ya no llegamos a alcanzar lo que el Señor estaba diciendo para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, atendamos, seamos conscientes, no seamos rebeldes. Simplemente el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y siempre nos va a seguir, y es necesario, amados hermanos, si es necesario hablarnos desde Génesis, nos va a hablar desde Génesis, desde el principio. Así que nunca digamos, ¿cuántas veces más tengo que escuchar la palabra del Señor? El Señor trata con su pueblo. Hay cosas todavía que nosotros tenemos que cambiar, amados hermanos. Y quiero terminar con esto. Dice en Primera de Pedro, es algo como en Primera de Pedro 5:5 dice, revestido de humildad. Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Si yo le pregunto, ¿quiere ser usted humilde? Amén. ¿Quiere ser manso? Amén. ¿Sabe lo que dijo el varón que tenía el hijo endemoniado? Sí lo sabe. El hijo estaba muy endemoniado, fue delante del Señor. Creía. El Señor le hace la pregunta si creía. Y él creía, pero le agrega algo. Ayuda mi incredulidad. Y entonces hay parte de nuestras vidas que todavía, como yo meditaba para mí, y pensaba esto, que a veces uno se quiere hacer el padre sabio, y me doy cuenta que no soy un padre sabio. Me doy cuenta que como creyente, un padre cristiano, estoy carente de muchas cosas, porque me doy cuenta cómo le hablo a mi hijo. Y ahí es donde viene el trato del Señor para mí.
Me doy cuenta cómo le hablo a mi esposa. Me doy cuenta cómo le hablo a mi semejante. Me doy cuenta cómo cuando ando por la calle, qué clase de manera le miro a los demás. Y por sobre todas estas cosas que el Señor me mostraba a mí, ahí es cuando yo me encontré desnudo delante del Señor, falto y carente, imposibilitado de llegar a decir o levantar las dos manos y decir, he alcanzado. No he alcanzado nada, amado. Estoy ante un Dios santo y no puedo negar. Estoy ante un Dios todopoderoso que todo lo sabe de mí, que me escanea de arriba a abajo. Realmente, usted me pregunta a mí, ¿quiero ser un bienaventurado? Sí. Pero realmente esta bienaventuranza se cumple en mí al 100%. Usted me pregunta a mí, ¿sos humilde? No lo soy, hermano. Y es necesario asincerarse delante del Señor, porque la palabra del Señor, como le dije, escanea. Interiormente te escanea y te saca como a David. David se dio cuenta que él tenía pecados ocultos, que él no lo sabía, pero Dios sí sabía. Y por eso, amados hermanos, nunca reniegue, nunca reniegue. Porque lo que quiere hacer el Señor con nosotros es cambiar este corazón de carne. Porque esta carne, amados hermanos, nos lleva de un lugar a otro, nos lleva a maltraer, como decimos comúnmente. A veces somos grandemente zarandeados justamente por causa de la carne. No somos muchas veces muchos sabios. Y cuando el Señor te sacude, cuando te zarandea, es para que abra tus ojos, para que te encuentres personalmente como Pablo. Pablo iba camino a Damasco y no entendía, él iba con un propósito y de repente el Señor se les cruza y él no entendía nada. Lo único que dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Y la verdad que yo no soy fácil. Por eso le digo, amados hermanos, que cuando nosotros como creyentes, que si podemos decir pasaron 20, 30 años, no sé cuánto años hace que estamos en el Evangelio. Y a veces todavía de nosotros, pongámosle así, que se nos escapa algunas cosas. Pero dice la palabra del Señor, atendamos, diligentemente atendamos a lo que el Señor está queriendo decir para nuestras vidas. Escuchamos decir a nuestro pastor, el Señor viene pronto. Nadie sabe, la hora, el día, nadie sabe. Dice que en su sola potestad, Dios, cuando sea el día, vendrá. ¿Estoy preparado para cuando el Señor venga, como dijo Ariel? ¿Están preparados para la venida del Señor? Decía el miércoles pasado, ¿se lo recuerdan?
¿Estamos preparados? ¿Nos queremos ir con el Señor? Sí, amados hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Nos queremos ir con el Señor? Sí, nos queremos ir. Y aquellos que nos escuchan. El tiempo se acerca. A veces nosotros hacemos la vista gorda, miramos para otro lado, escuchamos la palabra del Señor y decimos, bueno, el tiempo sigue pasando. Sí, hermano, sigue pasando el tiempo. Pero el que no está pasando y el que no va a pasar y el que no va a dejar que esto pase es la palabra del Señor. Por eso, como le digo, hermanos, qué lindo que es cuando el Señor trata con tu vida. Cuando el Señor te muestra que estás falto, que tenés la necesidad de que llegaste a un punto límite de que ya no podés más con vos mismo. Necesitas al Señor. Y ahí cuando tu corazón late, pero late justamente por el Señor, no late por una persona en especial, late por el Señor, porque querés que el Señor te dé la salida. Y allí está el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este trato personal que tiene el Señor con nuestras vidas. Tu palabra no escaseará ni es falto en nuestro púlpito. Tu palabra sigue tratando, Señor, con cada uno de nosotros. Porque lo que estamos en falto somos nosotros, Señor. Pero queremos cambiar, queremos, Señor, dejar de ser lo que éramos antes. En este tiempo queremos, Señor, que completamente tu palabra haya un trato profundo en la intimidad, en lo más profundo, donde yo no puedo llegar, donde cada uno de nosotros no podemos llegar. Solamente tú puedes llegar, Señor. Quiero que cambie mi pensamiento, mi manera de pensar. Quiero que cambie mi corazón, Señor, porque todavía está viciado de tantas cosas que la carne se quiere aprovechar de todo esto. Pero tu Espíritu Santo trata todos los días con nuestras vidas. Y nos encontramos, Señor, que no somos nada delante de ti y sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por el corazón de mis hermanos. Sé que también en todo este tiempo, Señor, hemos pasado momentos difíciles. Pero tu palabra está sanando, está redarguyendo, Señor, nuestras vidas, para que estemos preparados, Señor, para toda buena obra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.